Muy buenas tardes, mi nombre es Yanicelis Oliva y sean todos bienvenidos a la presentación del libro Hello First de Michelle Pol. No olvides que tienes dos modalidades de poder visitar nuestros stands. La primera es a través de nuestra plataforma 3D y también lo puedes hacer de manera directa buscando la sección de stand en nuestro menú. Nos encontramos desde el Salón Sánchez Borbón. Los invito a ponerse cómodos ya que la actividad tendrá una duración de 50 minutos. Esta actividad se estará transmitiendo por nuestro canal de YouTube Cámara Panameña del Libro. Les informo que los micrófonos y mensajes solo se habilitarán en la sección de preguntas y comentarios del evento. A su vez, les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas se encuentra el icono de pregunta. Ahora les cedo la palabra a nuestro moderador. Que disfruten del evento. Mute, sí, estoy aquí, vamos a ver. ¡Listo! A Hola. ver, no te veo. ¿Tú me ves? Yo no te veo y no entiendo muy bien, tú no me ves a mí. Ah, ya ahora sí te veo y me veo a mí también. Ok, Aquí estamos las dos. perfecto, Hola a perfecto. todos. Hola, ya tenemos gente. Muy bien. Hoy, Michelle, qué gusto me da. Hoy vamos a hablar un poquito de tu libro. Está acabadito de salir del horno, ¿no? ¡Eh! Súper, súper. Quería hablar un poquito contigo, quería saber un poquito quién es Michelle, cómo tú has hablado mucho de cómo lidiar con el desconocido, cómo descubrir y resaltar tu autenticidad, eh, cómo fallar hacia adelante, me encanta ese concepto, cómo desafiar el status quo también, eh, cómo redefinir miedos y transformarlos en obstáculos y oportunidades. Entonces, quédense con nosotros, esto va a ser muy divertido. Michelle es lo máximo. Muchas gracias. Les tengo que contar que ella nació en Venezuela, pero es panameña también. Es Así que cierto. hice research. Así que quería, Michelle, que tú te presentaras, porque me encanta eso de que tú misma te puedas presentar. Bueno, perfecto. Gracias, Mónica. Y de verdad, gracias a todos por estar aquí. Me emociona muchísimo poder estar compartiendo con ustedes un poquito sobre mi libro, que les cuento que Panamá es el único lugar que vende mi libro aparte de Estados Unidos. Así que me pone súper feliz, orgullosa, como panameña que soy. Pero nada, contenta de estar aquí. Y a ver, bueno, mi nombre es Michelle Poller. Sí, bien, como tú dijiste, Mónica, nací en Venezuela, crecí ahí, estuve hasta los 19 años cuando me mudé para Estados Unidos para hacer mi carrera en diseño gráfico y publicidad, me gradué en eso, me mudé a Miami a empezar o sea, a trabajar, después de haber hecho la universidad, empecé a trabajar en una agencia de publicidad y la verdad que no me hallaba, no era feliz en esa vida y yo quería mucho más, yo quería ser alguien, yo tenía demasiada ambición y eso de trabajar para una agencia no me estaba llenando como yo quería y aparte mi sueño era vivir en Nueva York, no en Miami. Pero en ese entonces mi esposo, que me vine a Miami a casarme, apenas me gradué de la universidad, mi esposo vivía acá, tenía trabajo, y entonces por eso vinimos a estar aquí unos años hasta que yo le dije, no puedo más, yo quiero cumplir mis sueños, yo quiero irme a la ciudad de Nueva York, yo quiero ser alguien. Entonces en ese momento él me apoyó, me dijo, ok, vámonos, y me fui con la excusa de hacer un posgrado en creación de marca o branding, que me di cuenta muy rápido que esa era mi pasión, que no era la publicidad, sino era la creación de marca. Entonces nos mudamos juntos a Nueva York a hacer este posgrado, pero lo que yo no me esperaba es que ese posgrado me iba a cambiar la vida, pero por completo. Yo pensé que me iba a cambiar la carrera, pero no tan drásticamente. Entonces, yo empiezo a hacer ese posgrado y hay una clase muy interesante que es sobre marca personal y es muy de conocerse uno mismo. Y en la mitad de esa clase nos piden que hagamos un proyecto de 100 días. Entonces, teníamos que elegir algo que nosotros quisiéramos hacer por 100 días seguidos. Podía ser cualquier cosa. Entonces, mis amigos estaban pensando hacer cosas relacionadas a esta maestría, ¿verdad? Relacionada en creación de marca, pero yo me di cuenta que viviendo en la ciudad de Nueva York
por más que estaba en la ciudad de mis sueños, no estaba cumpliendo mis sueños. ¿Por qué? Porque me la pasaba dentro de mi zona de confort. Yo crecí muy dentro de mi zona de confort, siempre eligiendo la comodidad antes del crecimiento, y eso que estaba cumpliendo muchísimas de mis cosas, pero a la misma vez las cumplía de una manera muy miedosa, muy siempre como que buscando estar cómoda yo, que nada me pase, simplemente no herir mis sentimientos, no romperme un hueso, no, sabes, siempre el camino muy seguro. Entonces dejé de hacer muchas cosas en mi vida creciendo para siempre estar como cómoda. Entonces, cuando llego a Nueva York y no la estoy disfrutando al máximo, esa ciudad tan increíble, decido que ese proyecto de 100 días va a ser sobre el miedo, pero más bien sobre la valentía. Entonces decido llamar mi proyecto 100 días sin miedo y me propongo enfrentar un miedo todos los días. No solamente estaba enfrentando miedos, sino que los estaba grabando. Entonces me filmaba a mí misma, pasando mucha vergüenza, enfrentando cosas que nunca ni siquiera se me cruzaron por la cabeza, y al punto que cuando ya iba por el miedo como 40, mi esposo me dice: Michelle, esto ya se está saliendo de control en el término monetario porque lo estábamos financiando nosotros mismos, y la verdad que los retos que yo ya me estaba proponiendo eran cosas como un poquito más caras, y llegó un punto que lo íbamos a parar, y en eso el proyecto va viral. Se lo ponen en todas las redes, en todas las páginas web, los videos de niña enfrenta 100 miedos en 100 días, eso decían todos los titulares, y no solamente en Estados Unidos, sino que se fue viral en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Me estaban llamando para entrevistarme de todos lados del mundo, y una de las razones principales es porque yo en los videos no hablaba, y no hablaba porque me sentía muy incómoda hablando. Solo hablar en el video era como añadirle una capa al miedo que ya estaba enfrentando. Entonces prefería no hablar, sino hacer muchas expresiones con la cara para mostrar esas sensaciones de miedo que iba teniendo. Y como no hablaba, entonces esto fue muy fácil de entenderse a nivel mundial. Gente que no habla mi idioma podía identificarse con mi cara y identificar el sentimiento de miedo. Entonces, esto resultó ser una cosa increíble, como celebridades lo empezaron a compartir: Sofía Vergara, Ashton Kutcher, gente que ni te imaginas ponían esto en sus redes diciendo: wow, miren a esta niña lo que hace. Entonces, esto fue como una locura, y terminó el proyecto el día número 100 en la tarima de TEDx. Entonces, uno de mis miedos era hablar en público, ni siquiera nunca lo había intentado. Y cuando ya estaba acercándose el mío número 100, me propuse que me acepten para ser conferencista en TED, y me aceptaron. Entonces viajé a Houston, di mi charla TED y cambió mi carrera por siempre. Renuncié a mi trabajo en publicidad y me dediqué a esto de las conferencias, y es lo que tengo haciendo desde el 2016. Ah, qué súper. Les quería pedir a las personas que nos están escuchando un poquito que vayan pensando en cuáles son sus miedos, y si nos los pueden ir chateando, nos encantaría saber así, con una palabrita, dos palabritas, ¿Sabes ¿no? qué es importante? Que en el chat cambien la burbujita azul donde dice para, o en inglés tú, y que pongan Ajá. ahí que todos los panelistas y los atendís, no sé cómo dicen en español, los Dice atendís. todo, sí, sí, todos los panelistas y participantes, ¿no? Tienen que Para que cambiar todos, para que exacto. podamos leer sus comentarios, porque si no, solo los panelistas Exacto. pueden leerlos. Ujú. Te cuento uno mío y después te voy a preguntar cuál fue tu cuento, tu miedo, el que más aprendiste, el que más te dio susto. Quisiera oírte un poquito. Le tenía mucho miedo a las cucarachas. Y entonces me fui, yo crecí en Brasil y me fui para una ciudad de playa que se llamaba Bucios, con todas mis amigas y tal, y llego a mi casa, yo la anfitriona, abro la casa y la casa tenía 300 cucarachas, y yo empiezo a matar todas las cucarachas y me da terror. Y bueno, el día siguiente me fui, salí contando todo el cuento. Yo creo que uno se siente tan empoderada cuando uno vence un miedo de eso, que ahí fue donde yo conocí mi futuro marido, el que estoy casada ahora. Pero fue un miedo así, yo tenía terror y todas mis amigas gritaban y yo decía: calma que yo lo soluciono. Y era una cosa así empestada de cucarachas, ¿no? ¿Cuál fue tu miedo más difícil de cumplir? Cuéntame.
Wow, te digo que te admiro mucho porque las cucarachas es uno de mis miedos más grandes y no lo enfrenté. Yo no me acuerdo la última vez que me enfrenté a una cucaracha, me dan pánico, no, ni siquiera lo incluí en mi lista de miedos porque dije, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a acercar a una cucaracha ni para matarla, ni para tocarla, ni para nada. Así que nada, te admiro muchísimo y bien merecido que conociste a tu esposo gracias a esa historia. Él Mira, me lo recordó cuando estaba viendo este libro, le estaba conversando que iba a hablar contigo. qué cómico. Bueno, mira, es muy difícil responder esa pregunta de cuál es el más difícil, porque yo creo que todos los miedos son el más difícil antes de enfrentarlo. Porque Claro. uno en su mente crea la imagen de lo que va a ser y lo agranda a otro nivel. Y cuando te enfrentas, pues yo lo siento que es como una sombra. Que cuando, imagínate que tienes algo aquí chiquito, un gatito, y le pones una linterna y se proyecta una sombra enorme y parece un tigre. Y cuando de repente te acercas, era un gatito. Y así yo siento que es el miedo, que como que cuando lo ves de lejos, te lo imaginas demasiado grande, pero cuando te acercas ves que no era tan grande como en tu cabeza. Entonces, ni una sola vez el miedo fue tan grave como yo me lo imaginaba. Entonces, vez tras vez tras vez, yo siempre decía, no, este va a ser el peor. Y cuando lo enfrentaba decía, ok, no estuvo tan mal. El próximo va a ser el peor, porque te digo, antes de enfrentarlo siempre ese es el peor hasta que lo haces y te das cuenta que no es tan mal. Y entonces llega un punto en el proceso donde yo dije, ok, si nunca es tan mal, entonces eso me da a mí la motivación de seguir enfrentando mis miedos y lo que iba logrando era construyendo una confianza interna. Entonces la gente me dice, pero ¿superaste los miedos? Y la verdad no, no superé la mayoría de esos miedos. Muchos de esos me siguen dando miedo, pero cada vez que yo me acercaba a ellos iba construyendo confianza dentro de mí, porque me iba dando cuenta que por más de que no me guste y me sigue dando miedo, no me mató, sobreviví, soy más fuerte de lo que yo pensé que era, entonces, a ver, no sé si esa responde tu pregunta, pero es lo mejor que puedo decir. Me encanta esa imagen del osito con la linterna. Me encanta la imagen. Me parece que, sabes, que nos podemos, me la voy a llevar con mucho cariño. Quería compartir pantalla. Yo copié y traduje una lista que tú haces de los miedos y yo se los quiero compartir a los participantes. Pero mientras tanto, que yo voy poniendo eso, ¿me puedes ir hablando de los 7 miedos que estuviste, yo no sé si me dejan compartir pantalla? Bueno, si quieres, yo lo tengo aquí. Estos son los 7 miedos que estás hablando. eh, Ajá. y estos 7 miedos es como el resumen de los 100 miedos. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que yo pensaba que yo tenía 100 miedos y hasta 1000 miedos. Y lo que entendí es que no tengo 100 ni 1000 miedos, tengo 7 miedos, los que están viendo en la pantalla, y esos miedos se pueden enfrentar de millones de maneras. ¿Y cómo yo me di cuenta de esto? Bueno, yo empecé a sentir que muchos de esos miedos que yo enfrentaba se sentían muy parecidos entre ellos. La acción de, por ejemplo, depilarme el bikini y hacer un piercing o donar sangre o la acupuntura, todo se sentía como medio parecido. Entonces lo agrupé en el miedo que llamé dolor. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a enfrentarme a uno de esos tenía la misma sensación porque era el miedo al dolor. Entonces después empecé a agrupar de la misma manera otros miedos. Lo que hice fue que los escribí como en post-its, así, todos los miedos por separado y los empecé a agrupar y quedaron estos 7 como tumultos de post-its y les tuve que poner un nombre a cada uno y quedaron estos: peligro, dolor, vergüenza, rechazo, soledad, control o más bien falta de control, que es lo que le tenemos miedo, y asco, ¿verdad? Y la gente se me pregunta, ¿por qué asco? Yo digo, bueno, porque está fuera de la zona de confort. Así es como yo lo veo. Cuando hay algo que está fuera de tu zona de confort, ahí es cuando te enfrentas a lo desconocido. Y para mí, por ejemplo, probar una ostra me daba muchísimo asco. Y si ves el video, paso tipo 10 minutos viendo la ostra y no me la podía meter a la boca y estaba con mis papás y me querían matar porque a ellos les encanta, a mis papás, a mi esposo, les encantan las ostras y me veían como una loca. Michelle, ya cómete la ostra. Y yo no podía, era más fuerte que yo, igual que no podía
saltar un risco al agua, por ejemplo. Es como que el miedo nos paraliza por cualquiera de estas 7 razones. Entonces, algo que yo tengo en el libro, que es lo que tú traduciste ahí, es que yo le pido a la gente que ponga en orden del 1 al 7 cuál es su mayor miedo y cuál es el menor de la lista. Aunque a todas estas cosas nos pueden dar miedo, todos tenemos un orden distinto. Entonces, por ejemplo, yo les cuento la mía. Para mí, los miedos de esta lista, así que más me aterran, los que yo más prefiero mantenerme alejada, son dolor. Me da pánico el dolor, tengo un umbral muy bajito, entonces lo evito a toda costa. La falta de control, me gusta mucho estar en control de mi vida, y la soledad. Son 3 cosas que las evito a toda costa, pero, por ejemplo, lo que es la vergüenza y el rechazo, no me importa tanto. Claro, preferiría no pasar vergüenza ni rechazo, pero si me toca bailar como una loca en la mitad de la calle, yo voy y lo hago. Cuando hay gente que ni loca pasa vergüenza, pero prefieren que le saquen la sangre y yo no, gracias. Entonces, querías hacer esta actividad, ¿no? De que la gente Me enumere. encanta si la gente lo pudiera ir enumerando, contándonos a nosotros que, que enumerarlo en casa y ver. Para mí fue muy, ¿sabes? Aclarador hacerlo, ¿no? Y mira, yo soy psicoanalista, estoy en eso hace mucho tiempo, pero me pareció muy bueno hacerlo, ¿no? Un ejercicio. Bueno, yo creo que lo podemos hacer en el chat, que la gente en el chat ponga cuál es su número 1 de la lista, por lo menos. ¿Cuál de esta lista es el miedo que más evitan, que prefieren hacer cualquier cosa con tal de no enfrentarse a ese miedo? A ver, soledad, dolor. Ok, ves, estamos alineados aquí, Mira, yo también. miedo al fracaso. Hablar en público. Mira, hablar en público entraría, yo creo, en la vergüenza, en el miedo a la vergüenza. La enfermedad yo creo que entraría en lo que es el peligro, porque amenaza nuestra vida. El asco, mira, ok, qué bueno, vergüenza. Sí, la vergüenza es uno muy grande para mucha gente. Ajá, peligro. Sí, el peligro obviamente es muy fuerte. Las serpientes yo las pondría en peligro porque nos pueden matar. Te fijas que te preguntan cuál es el miedo que te paralizó. Una de las cosas, yo creo que vas a hablar un poquito de eso más adelante, ¿no? O sea, qué miedo de todo lo que tú hiciste, ¿no? ¿Cuál de los peligros, o sea, cuál de los miedos te paralizó? Yo creo que el que más me paralizó, que yo pensé que no lo iba a lograr, fue cuando traté, y fue el número 95 o 97, o sea que lo dejé de último. Es cuando fui a un parque de agua y traté de saltar de un risco al agua, un risco súper alto, ¿verdad? Esas caídas libres. Yo siempre he evitado ese tipo de cosas, de caídas libres. No me gusta para nada la sensación en el estómago que te da. Y desde chiquita iba a los parques y todo el mundo se lanzaba de trampolines y cosas, y a mí yo no existe, y decidí hacerlo ya al final del proyecto y me tardó muchísimo, como media hora saltar, y lo que yo cuento es que el salvavidas se me acercaba, ¿no? Y me veía como si yo estuviera loca y me decía, y que niña, pero mira, hasta los niños chiquitos están saltando. Y yo le decía, pero ¿cómo eso me inspira a mí? Porque ver a niños chiquitos que no les importa y que no les da miedo, no me inspira a mí a saltar. Entonces, en eso llega una niña, como de esta altura, me llegaba como por el hombro, mucho más pequeña que yo, y ella estaba aterrada. Y entonces cuando yo la veo me identifico con su sentimiento, con su cara, ¿no? Y ella estaba viendo para abajo y así, como que no, ni de broma. Y yo dije, ok, no soy la única con miedo acá. Y en eso la niña se atreve con miedo y salta. Y eso fue lo que a mí me inspiró a tomar acción, porque yo dije, si ella con miedo lo hizo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Entonces aprendí una lección súper importante ese día, que es la diferencia entre ser valiente y ser temerario. La gente que es temerario eran todos esos niñitos que no le tenían miedo a saltar. Y muchas veces creemos que para ser unos buenos líderes tenemos que ser temerarios, tenemos que ocultar nuestros miedos. Pero ¿quién fue el líder en ese momento? La niña. ¿Y por qué la niña fue una líder para mí? Porque ella mostró su miedo y después mostró su valentía. Y cuando no hay miedo, no hay valentía. Entonces, cuando no hay valentía, no es inspirador. Entonces, cuando alguien cree que para ser líder tiene que esconder sus miedos,
estás creando una distancia muy grande entre ti y la gente que quieres que te siga, que se empodere gracias a ti. Y esa distancia es difícil de brincar porque falta esa emoción humana, que la emoción humana real es el miedo. Entonces está bien mostrar nuestros miedos y después mostrar nuestra valentía. Y ahí es que yo me di cuenta por qué el proyecto Hello Fears era tan exitoso, porque yo me la pasaba mostrándome a mí aterrada, igual iba y enfrentaba el miedo. Entonces la gente me veía y decía, wow, si esa niña lo hizo con miedo, yo también lo puedo hacer. Entonces eso fue algo espectacular, ver cómo gente en todos lados del mundo se inspiró a enfrentar sus miedos, porque yo no era mi intención, yo no estaba tratando de inspirar a nadie, yo solo estaba tratando de inspirarme a mí misma, a ser más valiente y ver que eso logró que más gente se inspire, para mí fue como, me abrió los ojos muchísimo y entendí lo que es el liderazgo real. Súper. Cuéntame, ¿qué te parece si saltamos ahora y tú nos hablas un poquito sobre el proceso de enfrentar los miedos? ¿Cómo es? ¿No? Yo traduje un poquito, eso lo tiene ella en su libro, que el libro está muy chévere, ahora les voy a mostrar unas paginitas. Está súper creativo, súper colorido, con ejercicios. Y es más, tú puedes empezar el libro por el capítulo 1, por el capítulo 7, vuelves al 3. Súper chévere. Total, total. Y esto que muestras aquí es parte del capítulo más importante. El capítulo 7, yo le digo a la gente, no importa lo que hagas, lee el capítulo 7. De hecho, hasta se lo he mandado así por separado a gente, porque le digo, tú tienes que leer el capítulo 7, porque ese capítulo es cuando es el más importante, porque hablamos de cómo realmente tomar acción y cómo determinar qué opciones valen la pena tomar acción, porque no cualquier cosa que nos dé miedo tenemos que ir a hacerlo solo porque nos da miedo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinar entre cuando estamos enfrente de una situación de comodidad y una situación de crecimiento? Entonces, eso es lo que explico en este capítulo y este proceso es muy interesante, es algo que yo me di cuenta que pasa cada vez que alguien va a enfrentar un miedo, no importa el tamaño del miedo, puede ser algo muy chiquitico como comerte algo que no estás acostumbrado o tomar una decisión grande de vida como mudarte de país, salir del closet, pedir un divorcio, o sea, cualquier cosa así súper determinante y grande. Entonces, la primera etapa, la número 1, es el descubrimiento. Mira, de hecho, veo un error en esta gráfica y es que después de celebración te lleva a descubrimiento y no, ahí acaba el proceso en celebración, no es un círculo vicioso. Ah, ok. O sea, espérate. Entonces, ¿a dónde estamos? Espérate. Descubrimiento. Ah, sí. Esto no existe. Exacto, imagínense que esa flechita no está. Borren esto, por favor. Ajá, muy bien, no importa, está perfecto. Uy, Bueno, espérate. volvamos. Ajá. Vamos. Bueno, todo comienza en el descubrimiento. El descubrimiento es ese momento donde te das cuenta que te da miedo algo que nunca habías considerado. Por ejemplo, ponte que una amiga te dice, ay, ¿por qué no nos vamos a África como voluntarias? ¿Y cuál es esa reacción que tienes en ese momento? Ya vas, como, ya va. O sea, no es un sí de uno, porque te das cuenta que hay algo ahí que te pone incómodo. O sea, no es que te dijeron vámonos a Grecia a disfrutar o vámonos a la playa, ¿sabes? Vámonos a comer un helado. Te dijeron vámonos de voluntarios a África. Y que, ok, entonces entras en la etapa del descubrimiento, de que, wow, un shock, algo que está fuera de mi zona de confort, acaba de entrar a mi vida. ¿Lo quiero o no lo quiero, verdad? Entonces, la primera reacción que tenemos es hacia la negación y nos decimos a nosotros mismos razones por las cuales eso no es una buena idea. Entonces empezamos, no, eso debe ser carísimo, eso de irse a África, o no, yo no estoy en condiciones, o no, hay unas enfermedades locas, o qué sé yo, cualquier cosa que nos decimos a nosotros mismos, y esa es la Mis etapa de la papás no les va negación. a gustar, o Ah, dependiendo de la edad, o mis papás no les va a gustar. claro, mis papás no me van a apoyar en esa decisión, o sea, cualquier cosa que nos tengamos que decir a nosotros para dar el no, porque obviamente uno rechaza lo nuevo, lo desconocido, lo incómodo, entonces uno entra en esa negación. Después le das más pensamiento y te quedas con esa idea en la cabeza y dices, cónchale, la verdad que podría ser una buena idea, puedo sacar una experiencia espectacular, puedo ayudar a gente, ¿será que lo hago? Y voy con mi amiga y la paso bien y construyo una experiencia nueva. Entonces entras en la etapa de la determinación, cuando ya dices, ¿sabes qué? Sí lo quiero intentar. La etapa de la determinación es cuando empiezas a convencerte a ti de que es buena idea y hacer planes. Entonces empiezas a ver pasajes, fechas, hablar con tus padres o tu pareja o quien sea que tienes que consultar esto
Y después, cuando ya estás listo, uno cree que de la determinación pasa a la acción, pero no es así, uno no pasa a la acción. Siempre que vamos a enfrentar un miedo, hay una etapa en la mitad que es imposible de evitar y se llama, aquí la llamamos a ver qué estoy haciendo. Y es cuando uno empieza a... Esta no es tan buena, dilo como lo decías. Bueno, yo en el libro está en inglés, pero dice WTF, así como what the fuck, ¿no? ¿Qué carrizo estoy haciendo? Así, así yo la traduzco, ¿no? Más o menos. Y es esa etapa donde uno empieza a dudar su decisión de en verdad seguir adelante con este miedo, tomar ese riesgo. Y entonces tú ya estás a punto de hacerlo, pero te echas para atrás. ¿Por qué? Porque te convences que esta fue una pésima idea, que este no era el momento, que eso no es para ti, que esto es demasiado riesgoso. Y entonces la mayoría de la gente se convence que no es buena idea y se queda en su zona de confort y continúan con su vida, porque cuando le dices que no, esto no pasa nada, simplemente te quedas en tu vida y ya. Pero aquellas personas valientes que deciden sobrepasar esta etapa logran llegar a la acción. La acción es cuando dices 3, 2, 1 y saltas, o dices lo que ibas a decir, o compras el pasaje, o sea, cualquier cosa que ya tome acción. Y una vez que lo haces, pasas a lo que es la celebración. Y la celebración es muy diferente a cualquier otra celebración. Porque, por ejemplo, yo celebré mi graduación, pero yo no me sentía la más orgullosa del mundo. ¿Por qué? Porque yo siempre sabía que yo me iba a graduar. Eso nunca lo puse en duda. Para mí graduarme era parte de mi checklist, era parte de lo que me tocaba hacer en la vida. Me gradué y dije, ay, qué bueno. Y todo el mundo me felicitaba y yo, gracias, gracias. Se supone que me iba a graduar. ¿Pensaron que no? ¿O qué? Aunque hay alguna gente que graduarse sí es un súper logro porque no pensaron que lo iban a lograr. En mi caso era como algo muy esperado y normal. Pero cuando uno se atreve a enfrentar algo que le da mucho miedo y lo logra, uno tiene la experiencia de lo que es sentirse orgulloso de uno mismo. Y yo nunca había sentido ese sentimiento hasta que empecé a enfrentar mis miedos. Y dije, wow, así se siente sentirse orgulloso de uno mismo. Es cuando haces algo que de verdad te costó demasiado y lo lograste. Y esa etapa es muy importante, la celebración. Y bueno, después de la celebración hay una etapa chiquitica que no la ponemos aquí, que es que uno se arrepiente de su comportamiento durante la etapa antes de la acción, esa etapa de que, ¿qué carrizo estoy haciendo? Bueno, ahí uno como que dice, ay, qué pena lo que dije cuando estaba en esa etapa, porque de verdad no hacía justicia con el miedo. Y sabes lo que me encantó cuando tú decías que tú hacías un happy dance, ¿no? O sea, cuando sales de ahí que estás tan contenta que como que bailas y todo. Mi hija tiene eso, ¿no? Cuando ella logra algo, ella empieza como a bailar de la emoción que tiene, ¿no? Es Total. muy chévere, ¿no? Porque uno está realmente disfrutándose. Lo cual es Exactamente. Uno sumamente siente importante. que está viviendo al máximo. Y eso es lo máximo. ¿Alguna preguntita por ahí tenemos? Michelle, yo sé que yo tengo como un ruido por acá, que no sé de dónde viene, como este, No sé. ¿alguna otra preguntita que ves en el chat? Déjame apagar una cosita aquí al lado, un minuto. A ver, el libro está en español, me preguntan, por ahora no, pero estamos en conversaciones para traducirlo. El libro está en inglés, pero lo escribí yo, internacional, entonces es un inglés bastante amigable, un inglés sencillo de entender, nada complicado, y muchísima gente dice que este es su primer libro en inglés, entonces me muestran fotos de cómo ellos van traduciendo algunas palabras, o sea, cada página, por ejemplo, les toca traducir, buscar en el diccionario 3 o 4 palabras y así lo entienden mejor. Y dicen que entonces están aprendiendo inglés, inspirándose a la misma vez y me parece que eso es un acto de valentía, comprarse su primer libro en inglés y este libro es todo sobre la valentía, así que lo amerita. Te cuento, pasemos a la próxima lámina. Te quería comentar que mi papá, cuando yo era chiquita, siempre me decía, cuando quería estimularme a hacer algo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y aquello para mí era sumamente importante, pero en este libro, Michelle nos dice, no, vamos a cambiar esta pregunta. Cuéntanos, Michelle. Mira, aquí me preguntaron, ¿pero qué haces a la hora de superar un miedo, verdad? ¿Cuál es esa herramienta?
Entonces, es perfecto que hayas introducido esta frase ahorita, porque imagínense, cuando nosotros estamos en esa etapa que yo la llamo, ¿qué carrizo estoy haciendo, verdad? What the fuck am I doing? Así, en esa etapa que no sabemos cómo superarla, ahí es cuando entra esta pregunta y es tan poderosa, porque la mayoría de la gente nos hace la otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuando nos hacen esa pregunta de qué es lo peor que puede pasar, ¿qué se nos viene a la mente? Puros pensamientos negativos, porque decimos, bueno, lo peor que puede pasar es que me duela, es que me pegue, es que me rechacen, y todas esas cosas duelen muchísimo, o sea, que me rompan el corazón. Hay muchas cosas malas que pueden pasar cada vez que nos afrontamos a lo desconocido. Entonces esa pregunta, en vez de ayudar, lo que está haciendo es desayudar, ¿no? No nos está ayudando para nada todos esos pensamientos negativos que nos estamos alimentando. Entonces yo me di cuenta que con solo cambiar una palabra y preguntarnos esto, aquí lo tengo en el libro, What's the best that can happen? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Ahí es cuando nosotros logramos enfocarnos en la recompensa. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la recompensa, podemos ver la razón por qué decidimos enfrentar este miedo en el primer lugar. Imagínense ese ejemplo que les estaba diciendo. Mira, preguntan dónde consigo el libro, en El Hombre de la Mancha. Ajá, el ejemplo que les estaba diciendo de ir a África y tal. Cuando uno está en ese momento, apenas a montarse en el avión y uno empieza a pensar, no, qué mala idea, ¿por qué decidí hacer esto? ¿Y si no regreso? ¿Y si me da una enfermedad? ¿Y si me comen viva? ¿Qué sé yo? Uno empieza a pensar las peores cosas, ¿verdad? Pero en ese momento, qué poderoso es recordarte la recompensa, es decir, ¿qué pasa si la paso increíble? Si regreso y digo que esa fue la mejor experiencia de mi vida, ¿qué pasa si ayudo a un montón de familias gracias a que yo fui y me voluntarié y ayudé a construir casas por allá? Entonces, cuando tú te recuerdas las cosas positivas que pueden pasar, ahí es cuando tomas acción y de una manera mucho más positiva. Y quiero darles otro ejemplo. Por ejemplo, están, no sé, quieren irse a una vacación, no vacaciones, pensemos algo más del día a día, ¿no? Como por ejemplo pedir un aumento. Cuando estamos en el trabajo, a punto de, sabemos que nos los merecemos, sabemos que ya es tiempo que nos den ese aumento en el trabajo, pero no sabemos si decirlo o no. ¿Y qué nos decimos a nosotros mismos? Van a pensar mal de mí, que solo quiero plata, me van a votar, me van a rechazar, ¿cómo me voy a sentir cuando me rechacen? Se nos olvida que al pedir ese aumento nos pueden decir que sí, nos pueden dar una promoción, nos pueden decir, claro, te lo mereces más que nadie. Imagínense las mejores cosas que pueden pasar. Eso es lo que yo quiero retarlos a ustedes a que tengan en su mente de ahora en adelante, porque la gente que ha adoptado esta pregunta en su vida les ha cambiado muchísimo y me lo agradecen por años y años. A mí me cambió la vida y a demasiada gente a mi alrededor, así que me encanta que la hayas traído para acá. Michelle, me parece que nos conecta con una parte más saludable de nosotros mismos, ahí voy a meter el anuncio del psicoanálisis, y de nuestras relaciones, ¿no? O sea, nos conecta con algo más saludable, me parece importante, ¿no? Y la otra filmina que tengo, que también la quería poner, que es de tu libro, mira qué libro espectacular, de verdad, o sea, lo digo de todo corazón porque me parece precioso y después quería hablar sobre el libro, ¿no? Pero es eso de hacer lo que tú amas como si nadie te estuviera viendo. Y tú cuando me hablaste de Nueva York, yo un poco en Nueva York me siento así. Siento que yo puedo salir como me da la gana, que nadie me está viendo en el medio de la calle, que si yo me siento en algún lugar, tengo un poco esa sensación, mientras que Panamá es algo un poco más uptight, ¿no? O sea, tú entras a un restaurante, tú conoces a la gente, tú, etcétera. Y yo también creo, y no es nada más Panamá, pero cualquier lugar más chiquito, la gente se fija mucho y se preocupa mucho con el qué dirán, ¿no? Y con el chisme, y que fulanito, y que no sé qué. Y es tan liberador, ¿no? Cuando uno no se preocupa más, bueno, que digan lo que les dé la gana y ya, yo voy a vivir para mí, yo no voy a vivir para cumplir y para hacer aquello que tú decías del checklist de la otra gente, lo que la otra gente quiere que tú hagas. No, ¿sabes? De lo que tú quieres hacer. Me parece tan importante ese mensaje que tú traes de ser auténtico, de ser genuino, que se ve muy bien plasmado, está muy bien logrado en el libro, porque el libro tiene tu cara, ¿no? Rosadito, con amarillo, con no sé quesito, con... Cuéntame tú. No, todo lo que dices de verdad que tiene tanto sentido. Yo sentí que yo pude ser libre cuando yo me mudé a Nueva York por la misma
razón que estás diciendo tú, porque ahí nadie está pendiente de ti. Hay tanta gente y la gente es tan distinta que de hecho celebran la autenticidad de cada quien, celebran las diferencias. Ahí en Nueva York nadie quiere que todo el mundo se vea igual. Para mí lo más fascinante de vivir en esa ciudad era sentarme en el metro y ver a la gente alrededor. Todo el mundo en su celular, pero yo en vez de ver el celular veía a la gente porque me sorprendía la diversidad que había y me parecía tan rica esa diversidad, y ver gente con los pelos verdes y ver gente con unas camisas así súper raras y de repente ver un ejecutivo súper bien vestido de punta en blanco y que todos convivimos en un mismo lugar. A mí me parece que, no sé, es el lugar más auténtico que yo conozco y por eso me identifiqué tanto con la ciudad, y yo ahí siento que yo me convertí en quien soy hoy en día. Yo no era esa persona cuando yo vivía en Miami. Por la misma razón que hablas de Panamá, uno siempre está queriendo verse como la gente espera que tú te veas. Y de repente llegas a Nueva York y nadie está esperando nada de ti, solo tú estás esperando de ti. Entonces dices, ¿quién quiero ser? Y qué linda esa pregunta, ¿quién quiero ser? Porque creo que nunca nos las hemos preguntado. Siempre queremos ser lo que la gente espera de nosotros. Quiero agradar, quiero pertenecer, quiero encajar, pero ¿quién quiero ser yo? Entonces, yo sí siento que a mí vivir en esa ciudad me dio esa libertad de ser quien soy yo, y el reto que yo tenía después era llevarme ese sentimiento y esa libertad conmigo a donde yo vaya, y lo sentí cuando fui a Panamá. Decía, uy, pero en Panamá me tengo que vestir bien cuando salgo, y cuando venía a Miami, uy, pero en Miami me tengo que ver de cierta manera. Y yo misma dije, no, yo voy a seguir siendo yo, y si la gente me ve porque me veo diferente, pues que me vean porque me veo diferente. Déjame yo marcar la diferencia. Y eso es algo que yo siento que mi mamá desde chiquita me lo enseñó muy bien, y es a estar bien siendo diferente. Que uno siempre quiere ser una más, ¿no? Una siempre, no, pero es que mi amiguita también tiene esto y tal. Y mis papás siempre me decían, ¿qué importa que tu amiguita tiene eso? ¿Qué tienes tú? ¿Qué te hace a ti quién eres tú diferente? Y estar cómodo con quien es uno como es, y dejar de pretender ser quien uno no es para agradarle a los demás. Si uno puede lograr eso, mira, o sea, vas a poder ser tan más feliz en tu vida. Si de verdad te importa menos lo que dice la otra gente y más lo que dices tú misma, ahí es cuando encuentras esa felicidad, porque hay una diferencia muy grande entre lo que es la comodidad y la felicidad. Cuando nosotros decidimos agradar y ser lo que los otros esperan de nosotros, estamos buscando comodidad. Queremos que el otro esté cómodo, entonces nosotros estamos cómodos. Pero la comodidad no nos da felicidad. La felicidad la trae la autenticidad, cumplir nuestras propias metas, ser quienes realmente somos. Esas son las cosas que te traen felicidad genuina, y hay gente que nunca la conoce porque está tan enfocada en encajar y en quedar bien que nunca se da el chance de simplemente ser feliz. Y yo estaba buscando eso, ser feliz y vivir así el resto de mi vida. Claro, y uno puede ser auténtico en cualquier lugar, ¿no? Quería pasar a la próxima filmina, que era un poquito de salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y eso que tú hablas, ¿no? Puse ese dibujito hecho por mi hija, ¿no? Porque generalmente uno puede hacer conductas repetitivas y seguir como un hámster, ¿no? Dale y dale y dale, no salir de lo mismo. Y cómo es bueno lo que tu propuesta aquí, que es atreverse, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Que el enemigo del éxito es no atreverse a salir de nuestra zona de confort, ¿no? De nuestras rutinitas, aún, aún en la pandemia, ¿no te parece, Michelle? Aún en la pandemia, uno está muy acostumbrado a hacer la rutina de uno porque es lo que ya conoce. Y es difícil decir, ya va, hoy quiero hacer algo diferente, hoy quiero cocinar algo diferente, hoy quiero sorprender a mi pareja o a mis hijos. Y eso está tan en contra de uno porque hay que incomodarse para hacer algo diferente. Pero qué importante es. Y yo tengo en el libro, en el primer capítulo, defino, no sé si querías hablar de esto ahora, pero lo que es el concepto del tiempo. Ay, Que, sí, 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 sí. Quiero hablar exacto. de eso. Sí, perdón, esa es la siguiente. Ahí está. Ajá, Vamos entonces, a hablar. En la teoría del tiempo según Poller. Me encanta. ajá, yo me inventé una teoría del tiempo muy diferente a la que nosotros conocemos. Nosotros nos han dicho que cuando uno hace algo que le gusta, el tiempo pasa rápido, y que cuando hace algo que no le gusta, el tiempo pasa lento. Ok, eso es mientras haces una actividad en el momento. Pero cuando uno ve las cosas más a largo plazo, como más desde arriba,
¿Qué pasa? ¿Ok? No lean lo que dice la pantalla para que me entiendan y luego puedan entender lo que dice, porque es un poquito complicado. Voy a ponerte aquí así para que nadie vea. Ajá, dime. Ajá, entonces, ya va, ¿qué pusiste? No sé, yo sigo viendo la pantalla. No, te puse así en el medio para que la gente no viera. Ah, ¿No? no, tienes que dejar de compartir Una. pantalla porque la gente no ve lo que tú haces con tu compu. Ah, ok. Eso es solo para ti. Ok. Entonces les voy a explicar. Díganme si se pueden identificar con esto que les voy a decir. ¿Ustedes sienten que que la pandemia ha pasado demasiado rápido? Que dicen como que no entiendo en qué momento pasaron 6 meses. Yo siento que ha pasado 3 semanas desde que yo estoy en mi casa. Ok, perfecto. ¿Por qué está pasando tan rápido? Es por la siguiente razón. Nuestro cerebro agrupa las situaciones muy parecidas, yo lo llamo en cajitas, ¿ok? Imagínense que hay una caja de cartón, así como las de mudanza, ¿verdad? Que dice pandemia y que hay adentro la rutina que llevamos haciendo desde marzo, que estamos encerrados en la casa. Todos los días cocinamos nosotros mismos, hacemos todo, nosotros nos despertamos en el mismo lugar, nos acostamos en el mismo, todo el tiempo hacemos exactamente lo mismo, estamos en las mismas 4 paredes. Entonces, nuestro cerebro crea una caja y la llama pandemia. Entonces, cuando nosotros vemos hacia atrás, decimos, no entiendo, ¿dónde se fue el tiempo? Estamos viendo una sola memoria. Por ejemplo, cuando ustedes se lavan los dientes, quiero que se imaginen ahorita ustedes lavándose los dientes. Están pensando en todas las veces que se lavaron los dientes en una sola memoria. ¿Por qué? Porque el cerebro las agrupa. Dice, ah, bueno, lavarse los dientes pasó todos los días, déjame crear una memoria para todo eso, no voy a perder espacio. Pero el cerebro crea memorias individuales cuando hacemos cosas únicas. Por ejemplo, el día de tu boda. Ese día es una memoria única, es una cajita que dice boda, luna de miel, parto, ¿no? El cumpleaños número 50 o 20 el 21 que celebraste, o esas veces que algo pasó diferente en tu vida, o viaje no sé, a Australia, las tenemos en cajitas separadas. Entonces, a mí me pasaba en mi vida, yo soy conferencista, eso es lo que yo hago. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo estoy viajando cada 2 días, estoy viajando a una ciudad totalmente distinta, ¿no? Entonces, yo cuando veía 3 semanas para atrás decía, solo han pasado 3 semanas, yo sigo en el mes de marzo, ¿cómo puede ser? Porque claro, en el mes de marzo estuve en Las Vegas, en San Diego, en Utah, en no sé dónde, esquié, comí en 16 restaurantes diferentes, creaba tantas cajitas en mi día a día que yo veía para atrás y decía, ¿qué es esto? Mi vida es demasiado larga. Entonces, es demasiado importante que nosotros nos propongamos salir de la rutina, hacer estas cajitas diferentes. ¿Y cómo se hacen? Un día que decías hacer una noche romántica con tu pareja diferente, por más que estemos encerrados en la casa, no sé, darnos un baño de burbujas. Esos pequeños días que hemos hecho algo distinto son los días que nos vamos a recordar. Entonces, si queremos hacer que nuestra vida se sienta más larga, tenemos que crear memorias diferentes. Ese concepto a mí me encantó. Me pareció súper válido y pensé mucho que cuando uno es chiquito, como el tiempo, no sé si tú te recuerdas, faltan 30 días para mi cumpleaños, faltan no sé cuánto, ahora faltan 3 días para mi cumpleaños. Y yo prometí después de tu libro que yo no iba a controlar, ¿no? O sea, que iba a ser como iba a ser y que las cosas no tenían que ser perfectas, porque ese es otro concepto que tú hablas mucho, Michelle, de que si uno está tan preocupado en que todo salga tan bien, en controlar todo, uno no vive y uno no disfruta el presente, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Y realmente es tan importante hacer memorias, ¿no? Hacer memorias lindas, ¿no? Crear cosas diferentes, ¿no? Cuidarse a uno, cuidar la vida de uno. Me parece importante. Quería compartir pantalla otra vez, no sé qué te parece, para mostrar un poco tu libro, ¿te parece? Que quería que la gente lo viera porque me parece que está tan bonito. Y quería que nos hablaras un poquito del proceso de escribir y de editar. Y mientras tú hablas, yo voy a estar pasando algunas paginitas, proyectando algunas paginitas del libro. Bueno, les cuento que el libro tiene 10 capítulos y cada capítulo habla sobre un miedo distinto que nos limita a la hora de convertirnos en quienes realmente queremos ser. Por ejemplo, está el capítulo 3, que ese fue el primero que escribí porque me emocionaba mucho, que es el de Hola Sociedad. Y creo que
para Panamá, lugares como Panamá, Venezuela, estas comunidades como más cerradas, son muy importantes ese capítulo 3 de Hola Sociedad, porque es cómo nosotros afrontamos el miedo de pensar diferente que la gente que nos rodea, que ese circulito de personas, esa comunidad que nos rodea y que no nos atrevemos a hacer algo distinto que los demás porque nos da miedo no encajar o no pertenecer. Entonces, el capítulo 3 a mí me parece, wow, ese Hello Society, y habla mucho sobre cómo crear tus propias cajillas o casillas, no sé cómo decirle, cajitas, para darle check a eso, no a lo que la sociedad espera de ti. A mí me pasó mucho que, mira, me casé temprano, pero porque quería por amor a los 22, 23 años, y lo que a mí me correspondía en ese momento era tener hijos, ¿verdad? A los 2 años, a los 25. Mis amigas alrededor se casaron igual que yo, empezaron a tener hijos, y a mí me surgió la necesidad de cumplir mis sueños. Entonces me fui a Nueva York y la gente me veía un poco raro porque era como, ¿cómo te vas a ir ahorita a Nueva York? Ya tienes trabajo, ya te toca tener hijos. Y yo decidí, ¿sabes?, retar un poco ese concepto de lo que me toca y hacer lo que yo quiero, dejar de hacer lo que los otros esperen y hacer lo que a mí me nace. Entonces, de ahí sale ese capítulo de Hola Sociedad. Después está el 4 que habla de la autenticidad, de cómo nos limitamos de ser quienes nosotros realmente somos. Michelle, para un minutito nada más para decirte que tenemos 5 minutos más. Se nos fue muy rápido. Muy Estaba muy rápido. divertido. Yo puedo hablar por horas. La serie del libro dice que tenemos 50 minutos. Nada más era para... Total. Bueno, de paso les digo que si les interesa el tema de la autenticidad, que es mi tema principal, de cómo ser nosotros realmente, mira, ahí está, justo iba a hablar de la clase que ven ahí, estoy yo dando una clase, esa clase la estoy dando en español. Escríbanme si están interesados porque la llamé Vender sin miedo, pero es vendernos a nosotros mismos, es ser nuestro ser más auténtico para poder mostrarnos al mundo como es y sentirnos cómodos siendo quienes ya somos. Y bueno, nada, eso se los dejo ahí por si están interesados, ya que es en español. Pero bueno, eso, y si quieren escuchar más contenido, porque miren, yo puedo hablar por horas y horas y horas, estos temas me apasionan, les recomiendo que busquen el podcast Desde el Avión, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Desde el Avión está en español y hablo de temas, todos los temas, de hecho estoy hablando de todos los temas del libro, cada capítulo. Los últimos capítulos que hemos hecho, cada uno toca un capítulo del libro, así que se los recomiendo. Y también estás en Instagram, ¿no, Michelle? en Instagram estoy como así, @HelloFears. Hello Fears, ok. Creo que si buscan Hola Miedo también aparezco por ahí yo, pero Hello Fears en Instagram también. ¿Y qué más podemos contarles antes de que nos corten aquí? Mira, esa cosa de hacer, de actuar de forma auténtica y unapologetic, sin excusarse, eso me pareció tan interesante y tan importante, ¿sabes? ¿No? Total, ser uno sin pedir perdón. Exacto, ser tú mismo y sin pedir perdón, ¿no? Voy a pasar un poquito a ver si hay algo más. O sea, lo que tú decías, ¿no? Lo único que puedes perder por ser real es algo que es falso, ¿no? O sea, y tú eres tú con todas tus cosas, ¿no? O sea, ¿no? O sea, creo que es importante. Ahí va, sigue el libro. El libro tiene varios ejercicios súper chéveres. Pero preguntaron, alguien Ajá. preguntó que si el libro es solo ejercicios. No, el libro es un libro de lectura y aparte yo incluyo ejercicios para que puedas agarrar esos conceptos y aplicarlos a tu vida. El libro yo no leo, yo no, mira, aquí me van a caer encima porque estoy en una cosa de lectura, pero la feria del libro, ok, no tenía que haber dicho esto, pero la verdad es que a mí... Por favor, hay mucho que leer. Hay mucho que leer. Y está muy chévere. Yo escribí ese libro para hasta que la gente, o sea, hasta la gente que ni lee quede enganchada y fascinada, porque está llena de historias. Me preguntan si está en digital. Sí, creo que si van a kobo.com está en digital ahí, pero bueno, lo tienen en físico en El Hombre de la Mancha y va a salir el audiolibro en inglés leído por mí en 2 días, que se los recomiendo muchísimo también. Muy, muy chévere. Nosotros quisiéramos mucho que vinieras a Panamá. Fundación Relaciones Sanas está encantada cuando quieras venir a hablar aquí. Eres un encanto.
Realmente espero que el libro se venda muchísimo, me parece una herramienta súper útil. No sé si querías dejarnos con un último pensamiento tuyo. Tienes un minutito ahí para cerrar. Bueno, lo único que les voy a decir es que yo creo que la clave, algo fundamental que ha sido para mi éxito, ha sido mi confianza, ha sido creer en mí antes de convertirme en quien soy, ha sido creer en que yo puedo convertirme en quien yo realmente voy a ser. Nunca lo puse en duda. Entonces, si yo los puedo dejar con algo, es crean en ustedes. Aunque todo el mundo los dude, aunque todo esté en su contra, si ustedes creen que pueden convertirse en quienes ustedes realmente quieren ser, eso es lo que va a pasar. Solo tienen que seguir y seguir luchando y nunca dejar que las carencias de nadie, los miedos de nadie o las críticas de nadie se pongan en el medio de ustedes y sus sueños. Me encanta. Muchas gracias. Fue un gusto tremendo. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Bueno, buenísimo. Wow. Gracias a todos por conectarse. Espero verte pronto y a todos. Seguro, nos vemos en Panamá. Eso, viva Panamá. Chao. Se les recuerda a todos nuestros visitantes que pueden adquirir sus obras en los stands que participan en la Feria Internacional del Libro. De esta forma concluimos con la presentación del libro Hello First de Michelle Poller. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante la noche en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestro sitio web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti.